¿Qué tal, gente? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es, les diría, la columna vertebral de un montón de cosas que vemos en la carrera, la identificación. Vamos a agarrar el capítulo 7 de Psicología de las Masas de Freud y lo vamos a desarmar parte por parte. Y para arrancar, a ver, pensemos esto un segundo. ¿Es lo mismo imitar que identificarse? O sea, ¿es solo copiar a alguien, tipo cómo habla, cómo se mueve? ¿O estamos hablando de algo mucho, pero mucho más profundo a nivel psíquico? Esta pregunta, que parece una pavada, es la clave de todo, ¿eh? Dale, este va a ser nuestro recorrido. Vamos a ver qué decía Freud, la diferencia clave entre ser y tener, cómo se arman los síntomas, cómo la identificación nos cambia y al final, qué onda con eso del ideal del yo. Bueno, ahora sí, vamos a los bifes. Freud nos dice que la identificación no es algo que uno elige y listo, ¿eh? Para nada. Es la primera, la más elemental de las formas en que nos conectamos afectivamente con otro. Y acá, ojo, porque está el punto clave para arrancar a entender todo. La identificación es algo fundacional. Pasa por antes del famoso complejo de Edipo. Es más, es como si preparara el escenario para que después se arme todo ese lío. Y Freud nos da el ejemplo clásico, el que seguro ya leyeron, el pibito que ve al padre, y no es que solo lo admira, no, quiere ser él. El viejo se le transforma en su ideal, en su modelo a seguir. Y es un movimiento reactivo, de querer ocupar ese lugar. Bueno, hasta acá parece simple, ¿no? Pero ahora la cosa se empieza a poner más interesante, porque esta idea nos lleva a una de las distinciones más grosas que hace Freud en este capítulo. Una que posta define casi toda nuestra vida psíquica. Y acá está la posta, la diferencia entre ser y tener. Es así de simple y de genial. Identificarse es querer ser el otro. O sea, el yo se modifica para parecerse a ese modelo. En cambio, la elección de objeto es querer tener al otro. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es con el sujeto, la otra es con el objeto. Padre y madre para el pibito del ejemplo. Y claro, esta diferencia se vuelve un quilombo marca cañón en el complejo de Edipo. Toda esa admiración por el padre, ese quiero ser como vos, de repente se pudre, se vuelve hostil. ¿Y por qué? Porque ahora el padre es el que le impide tener a la madre. Entonces, ese deseo de ser él se da vuelta y se convierte en un deseo de eliminarlo, de sacarlo del medio. Esto nos deja una idea que es fundamental. Anótenla. La identificación es siempre, pero siempre ambivalente. Nunca es puro amor, pura ternura. No, es una mezcla de cariño con un deseo de eliminación. Freud incluso lo compara con la fase oral, ¿vieron? Donde incorporar, comerse al objeto, es la forma máxima de amor, pero al mismo tiempo lo destruyes. Bien, dejemos un poco el Edipo y vayamos a la clínica, a los síntomas. ¿Cómo es que este mecanismo tan heavy se termina convirtiendo en el lenguaje de la neurosis? ¿Cómo el cuerpo, de repente, empieza a hablar con los síntomas de otros? Freud nos va a marcar 3 caminos, 3 formas en que la identificación puede terminar armando un síntoma. Vamos a verlas una por una, porque tienen una lógica que, aunque parezca retorcida, es impecable. El primer caso es increíble. Imaginen esto. Una nena tiene un deseo hostil hacia la madre, quiere su lugar, y de repente empieza a tener la misma tos que ella. ¿Cuál es la lógica acá? El síntoma es la realización de ese deseo, pero también es el castigo por la culpa que le genera desearlo. Es que el análisis de Freud es letal, es casi una sentencia. ¿Quisiste ser tu madre? Bueno, ahora lo sos, por lo menos en el sufrimiento. Es tremendo. El deseo se cumple, pero de la peor manera, a través del padecimiento. Es deseo y castigo, todo junto. El segundo caso es el de Dora, un clásico. Acá la identificación funciona diferente. Es lo que pasa cuando perdés un objeto de amor o tenés que renunciar a él. Como ya no lo podés tener, el yo hace una regresión, vuelve para atrás, y se identifica con un rasgo de ese objeto. En el caso de Dora, la tos del padre. Es como decir, si no te puedo tener, me convierto un poco en vos. Y el tercer caso es el que Freud llama infección psíquica, que hoy tranquilamente podríamos llamar viralización. Piensen en un pensionado de señoritas. Una tiene un ataque de histeria, y al toque varias de sus compañeras también. ¿Por qué? No hay un lazo de amor previo.
La clave es que se identifican porque hay un deseo en común que está reprimido. La primera lo expresa con el síntoma, y las otras, que sienten lo mismo, se contagian. Pero ojo, la identificación no se queda solo en armar síntomas, no. Puede llegar a reestructurar por completo el yo, cambiarlo de forma radical y permanente. Por ejemplo, en la génesis de la homosexualidad masculina, Freud plantea una teoría, a ver si se entiende. El muchacho, en vez de abandonar a la madre como objeto de amor, se identifica con ella, se convierte en ella, y a partir de ahí busca objetos que lo reemplacen a él para poder amarlos como su madre lo amaba. Es una vuelta de tuerca tremenda en la estructura del deseo. Algo parecido, pero mucho más oscuro, pasa en la melancolía. Cuando se pierde a alguien que se ama, en vez de hacer el duelo y soltarlo, el yo se lo traga, lo introyecta, para usar el término técnico, lo mete adentro de sí mismo. Y de ahí sale una de las frases más famosas y poéticas de Freud. La sombra del objeto ha caído sobre el yo. Es perfecta, captura la esencia de la melancolía. El yo queda como manchado, habitado por ese objeto perdido. Y todos los reproches que le haría a esa persona que perdió, ahora se los hace a sí mismo. Y esto, inevitablemente, parte el yo al medio, lo fractura. De un lado queda una parte del yo que se identificó con el objeto perdido, y del otro lado una instancia crítica, una especie de juez interno que la ataca sin piedad. Es una guerra civil adentro del propio yo. Y esta guerra interna nos lleva directo al último gran concepto de este capítulo, el ideal del yo, ese juez que todos tenemos adentro. Esa parte tan cruel que veíamos en la melancolía es justamente el ideal del yo. Es, digamos, la vara con la que nos medimos todo el tiempo, el que nos dice si estamos haciendo las cosas bien o mal. ¿Y de dónde sale? Bueno, es heredero de nuestro narcisismo de cuando éramos chiquitos y nos creíamos perfectos, pero después se le suma la voz de nuestros viejos, de los maestros, de toda la cultura. Entonces, resumiendo, para Freud, la identificación tiene como tres caras, ¿no? Por un lado, es el primerísimo lazo afectivo. Por otro, es una forma de no perder a un objeto de amor, haciéndolo parte del yo. Y por último, puede nacer de cualquier cosa que tengamos en común con otra persona, incluso sin conocerla. Y cerramos con una pregunta que, les juro, se la van a hacer toda la carrera. Si nos construimos con pedacitos de otros, con sus rasgos, sus deseos, hasta con sus síntomas, ¿qué tan nuestro es nuestro propio yo? Se las dejo picando.